Antes que nada, comprenda que esto no es una fantasía motivacional, ni un sermón moral, ni una pieza de consuelo destinada a hacerle sentir bien acerca del mundo. Es un espejo que muestra la naturaleza humana, tal como realmente opera bajo la cortesía y la ilusión. Una naturaleza que a los pensadores les gusta, a Nicolás Maquiavel observada sin pestañear. La primera de las lecciones más oscuras comienza con una verdad que la mayoría de la gente teme demasiado afrontar en casi todos. Los que conoces actúan, incluyéndote a ti. Desde la infancia, los humanos aprenden que la supervivencia no se trata de honestidad, sino de adaptación, de liérselas, predecir reacciones y ajustar las máscaras en consecuencia. Sin embargo, la sociedad finge que la sinceridad es la norma, mientras recompensa a quienes ocultan sus intenciones con mayor eficacia. En el momento en que aceptas que las personas se mueven menos por principios y más por incentivo, miedo y ventaja, te leyes de al 99% que aún espera justicia de un sistema basado en el poder. Observa con atención y notarás que las personas no responden a lo correcto, sino a lo que les beneficia emocional o materialmente, y justificarán cualquier comportamiento posterior con moralidad si protege su autoimagen. Por eso los ingenuos se sorprenden repetidamente ante la traición, mientras que los perspicaces rara vez se sorprenden. La lección más oscura aquí no es volverse cruel, sino despertar, porque la conciencia es la diferencia entre ser utilizado y ser intocable. Cuando asumes la buena voluntad por defecto, entregas el control a quienes entienden la influencia, pero cuando mantienes la calma, la observación y el silencio estratégico, obligas a los demás a revelarse a través de patrones, en lugar de palabras. El silencio inquieta a las personas porque les niega retroalimentación, y en esa incomodidad exponen sus motivos, sus inseguridades y su ansia de validación. La mayoría de las personas hablan para agradar, ser vistas, ser aprobada, y esa necesidad es el hilo invisible que las mueve. Si eliminas tu necesidad de aprobación, eliminas el control que otros usan para controlarte. Por eso la moderación es poder, y la disciplina emocional es dominio. En un mundo adicto a la reacción, las personas respetan los límites, no porque los admiren, sino porque temen lo que no pueden superar. La primera lección, entonces, es aprender a separar la apariencia de la intención, porque el encanto a menudo disfraza la ambición. La generosidad a menudo oculta el control y la indignación. A menudo enmascara la debilidad. Debes entrenarte para escuchar, no las palabras, sino los resultados, porque las palabras no cuestan nada, y los resultados lo revelan todo. Observa quién se beneficia, quién avanza, quién gana influencia tras cada interacción, y comprenderás la verdadera estructura subyacente. Esta conciencia puede resultar aislante al principio, porque una vez que ves el juego, te das cuenta de cuánto siguen desempeñando roles que creen reales, pero el aislamiento es el precio de la claridad. La mayoría se aferra a ilusiones, porque las ilusiones los protegen de la responsabilidad, mientras que la claridad exige fuerza. No anuncien lo que ven, porque exponer ilusiones amenaza las identidades, y las personas defenderán su autoengaño con hostilidad. En cambio, deja que otros subestimen tu profundidad mientras tú calculas la realidad en silencio. El poder no necesita anunciarse, solo necesita posicionarse correctamente. La conclusión más oscura es que el mundo no recompensa la virtud, sino la eficacia, y la eficacia proviene de comprender la naturaleza humana sin sentimentalismo. Esto no significa abandonar la ética, sino negarse a ser ciego. Puedes ser íntegro y perspicaz
pero no puedes ser ingenuo y estar seguro. En el momento en que interiorizas esta lección, dejas de reaccionar emocionalmente ante la decepción, la traición y la manipulación. Porque no esperabas que nada fuera diferente, empiezas a moverte estratégicamente, eligiendo cuándo involucrarte, cuándo retirarte y cuándo dejar que otros se destruyan a sí mismos con sus propios excesos. Así es como superas al 99%, no siendo más ruidoso, rápido o agresivo, sino más silencioso, más agudo y emocionalmente ingobernable. Entendiendo que en un mundo de actores, quien ve el escenario con claridad, ya tiene la ventaja. La segunda lección se adentra en un terreno más incómodo, porque te obliga a confrontar cómo el poder realmente responde a la debilidad. Y la verdad es esta: la gente no te desprecia por ser cruel, te desprecia por ser débil, aunque nunca lo admita. En voz alta, la debilidad invita a la intrusión, los consejos, el control y finalmente a la falta de respeto, mientras que la fuerza, incluso la fuerza silenciosa, crea distancia y cautela. La mayoría de la gente cree que la amabilidad genera lealtad, pero la lealtad rara vez se da libremente, se extrae por la fuerza percibida y se mantiene por las consecuencias. Cuando alguien siente que tolerarás la falta de respeto, la experimentará no por molded, sino por instinto, porque la naturaleza humana explora los límites como el agua encuentra grieta. La psicología oscura, que la mayoría nunca acepta, es que ser demasiado indulgente entrena a otros a repetir el comportamiento que dices desagradar. Cada vez que excusas una infracción sin consecuencia, enseñas a la gente cómo tratarte. Y luego te preguntas por qué el patrón continúa. La fuerza no requiere agresión, requiere claridad, consistencia y la disposición a dejar que la gente pierda el acceso a ti. El desapego no es frialdad, es autoestima en acción. Cuando dejas de buscar explicaciones, disculpas y validación, recuperas el poder que se filtraba por la dependencia emocional. La mayoría teme perder a las personas, el estatus o la aprobación, por lo que comprometen sus límites y lo llaman madurez. Pero lo que realmente hacen es negociar con su propia autoestima. En el momento en que dejas de negociar, la dinámica cambia. Quienes se beneficiaron de tu debilidad te etiquetarán de arrogante, distante o cambiado, no porque hayas empeorado, sino porque te volviste incontrolable. Esta reacción es predecible y reveladora. Quienes respetan la fortaleza se adaptarán y te respetarán más, mientras que quienes confiaron en tu debilidad intentarán que regreses a tu antiguo rol con la culpa, la nostalgia o la presión moral. Esta es la prueba en la que casi todos fallan, porque la soledad se siente más pesada que la dignidad a corto plazo, aunque la dignidad genere intereses compuestos con el tiempo. Ser más astuto que el 99% significa comprender que la incomodidad no es una señal de error, sino a menudo una señal de crecimiento. Cuando impones límites, sientes tensión no porque estés equivocado, sino porque rompes un patrón que antes beneficiaba a otros. El poder no es ruidoso, es firme, y la firmeza aterroriza a quienes prosperaron gracias a tu vacilación. Otra verdad incómoda es que las personas rara vez cambian por tus sentimientos, cambian por las consecuencias. Las palabras, las explicaciones y las apelaciones emocionales son herramientas de los débiles, mientras que la acción, la distancia y el silencio son el lenguaje de la autoridad. Cuando te apartas en lugar de discutir, niegas a las personas el drama y la influencia que buscan. El silencio obliga a otros a confrontarse consigo mismos, y la mayoría no está preparada para ese espejo. Evolucionarán o se irán, y ambos resultados te benefician. La oscuridad de esta lección reside en aceptar que no todos merecen acceso continuo a tu energía, y cortar el acceso no es crueldad y es filtration. Tu tiempo, atención y disponibilidad emocional
son monedas, y como cualquier moneda, pierden valor cuando hay exceso de oferta. La escasez genera respeto, no manipulación, sino la verdad económica natural, aplicada al comportamiento humano. Cuando te vuelves selectivo, dejas de ser absorbido por quienes toman sin dar y liberas espacio para quienes se alinean con tus estándares. La tragedia de la mayoría de las vidas no es la opresión externa, sino el permiso interno otorgado a quienes nunca lo merecieron. La segunda lección te enseña que la fuerza no se demuestra por cuánto aguantas, sino por la rapidez con la que te alejas de lo que te falta al respeto. Una vez que internalizas esto, dejas de preguntarte ¿por qué te tratan de cierta manera? Y empiezas a controlar las condiciones bajo las cuales se les permite tratarte. Ese cambio por sí solo te coloca muy fuera del alcance psicológico de la mayoría, porque mientras ellos están ocupados explicándose, tú ya te has ido. La tercera lección expone una verdad que inquieta incluso a las mentes más seguras, pues desmonta la creencia reconfortante de que la transparencia genera confianza, cuando en realidad el misterio crea autoridad. Las personas no valoran lo que comprenden plenamente y rara vez respetan lo que sienten completamente accesible. Compartir demasiado no es honestidad. Es autosabotaje disfrazado de franqueza. Cuando otros conocen tus miedos, planes, heridas e intenciones, obtienen una influencia inconsciente sobre ti, aunque nunca la usen deliberadamente. La mente humana categoriza lo que entiende como manejable, y lo manejable se vuelve menos intimidante. Por eso, a lo largo de la historia, los líderes cultivaron la distancia, el simbolismo y la imprevisibilidad, no para engañar, sino para permanecer psicológicamente inacibles. Lo más oscuro de esta lección es comprender que la familiaridad erosiona el respeto más rápido que el tiempo. Cuando te explicas demasiado, reduces tu valor percibido, porque se asume que las personas valiosas tienen razones que no requieren justificación. La mayoría habla constantemente porque el silencio les da la sensación de invisibilidad, pero en realidad es una señal de confianza que indica que no busca ser visto ni aprobado. Las personas proyectan significado en el silencio y, al hacerlo, a menudo te atribuyen más profundidad y poder que las palabras. Esto no es manipulación, es comprender la percepción. Quienes menos hablan suelen controlar la situación, porque otros adaptan su comportamiento a su alrededor, intentando descifrar lo que no se dice. La tercera lección te enseña que no todo pensamiento necesita voz, ni todo plan necesita audiencia, ni toda emoción merece ser expresada. La moderación emocional se malinterpreta como supresión, pero en realidad es selección. Eliges que vale la pena revelar y que no, y esa sola elección te coloca por encima de la multitud impulsiva. La mayoría de las personas filtran sus intenciones prematuramente, invitando a la interferencia, el juicio, el sabotaje o las opiniones no deseadas. Y luego culpan al destino cuando todo se derrumba. La opacidad estratégica protege el impulso. Cuando las personas no pueden predecir tu próximo movimiento, no pueden oponerse a él. Otra verdad incómoda es que las personas a menudo usan tu vulnerabilidad no para apoyarte, sino para redefinirte como alguien más débil. Una vez que alguien te ve rogar sobre explicar o desmoronarki emocionalmente, esa imagen nunca desaparece del todo, por mucho que mejores después. Las primeras impresiones se desvanecen lentamente, while la exposición emocional las consolida aún más. Esto no significa no confiar nunca en nadie, sino comprender que la confianza se construye con constancia a lo largo del tiempo, no con un vaciamiento emocional. Observa cómo las personas manejan pequeños fragmentos de información antes de darles acceso a algo significativo. La mayoría
Invierte este orden y paga el precio. El misterio también te protege de la proyección. Cuando las personas saben menos de ti, llenan los vacíos con sus propias suposiciones, a menudo moldeadas por sus inseguridades y expectativas. Esto te beneficia cuando eres tranquilo, sereno y selectivo, porque las personas tienden a proyectar fuerza en un comportamiento controlado. En el momento en que buscas comprensión o aprobación, esa proyección se derrumba. Ser más astuto que el 99% significa darte cuenta de que no necesitas corregir todos los malentendidos sobre ti. Deja que la gente crea lo que quieras y eso te mantiene estratégicamente posicionado. Corregir percepciones drena energía e invita a conflictos innecesarios, mientras que el silencio permite que la realidad se revele con el tiempo. La oscuridad de esta lección reside en aceptar que ser incomprendido no siempre es un defecto. A veces es un escudo. Cuando dejas de intentar ser plenamente conocido, dejas de ser totalmente controlable. Tu poder crece proporcional a tu capacidad de mantenerte centrado mientras otros especulan. En un mundo adicto a la revelación, la mente disciplinada que no revela nada innecesario se vuelve excepcional. Y la excepcionalidad inspira respeto sin pedirlo. A la cuarta lección, desmiente una de las ilusiones más peligrosas que alberga la gente, la creencia de que la inteligencia por sí sola basta para protegerse, cuando en realidad el control emocional es lo que determina quién domina y quién es dominado. Puedes ser inteligente, educado y talentoso, y aún así ser predecible si tus emociones se desencadenan con facilidad. La previsibilidad es vulnerabilidad. En el momento en que alguien puede anticipar tus reacciones, puede guiarte sin forzarte. La ira, el orgullo, la culpa, el miedo y la necesidad de demostrar tu valía no son solo sentimientos, son puntos de acceso. La mayoría de las personas creen que sus emociones las humanizan, pero las emociones descontroladas las hacen programables. La verdad psicológica más oscura es que el mundo no explota la ignorancia tanto como explota el reflejo emocional. Cuando alguien te insulta y reaccionas al instante, le has cedido el poder. Cuando alguien te provoca y te apresuras a defender tu ego, ya has perdido el control. La disciplina emocional no consiste en reprimir lo que sientes, sino en posponer la expresión hasta que decidas si una respuesta te conviene. La demora crea espacio, y el espacio crea opciones. La mayoría vive en modo reactivo, confundiendo intensidad con autenticidad, mientras que quienes hacen pausas obtienen superioridad. La calma bajo presión inquieta a las personas porque les niega la satisfacción del control. Esperan resistencia, explicaciones o un colapso emocional, y cuando no las reciben, se ven obligadas a afrontar su propia inestabilidad. Por eso, la compostura a menudo se malinterpreta como arrogancia. Amenaza a quienes confían en el caos para sentirse poderosos. Otro aspecto incómodo de esta lección es reconocer que muchos conflictos son trampas diseñadas para arrastrarte al desgaste emocional mientras otros conservan energía. Discutir, defender y explicar te agotan, mientras que el instigador se alimenta de tu reacción. La jugada más inteligente suele ser la indiferencia. El silencio, la redirección o la retirada privan de manipulación. Esto no significa evitar la confrontación para siempre, sino elegirla solo cuando produce influencia, no alivio. El alivio es temporal. La influencia es duradera. La mayoría de la gente quiere ganar discusiones, pero las discusiones rara vez cambian de jerarquía. El poder cambia silenciosamente, a través del posicionamiento, no del volumen. El control emocional también transforma la percepción de la autoridad de los demás. Se asume que quienes no se dejan influir tienen opciones, y quienes las tienen son tratados con cuidado. Cuando mantienes la calma en situaciones donde otros entran en pánico, se quejan o arremeten,
demuestras que no estás desesperado, y la desesperación es lo que invita a la explotación. La oscuridad de esta lección reside en aceptar que la justicia no está garantizada en los intercambios emocionales. Las personas presionarán hasta encontrar resistencia, y si la resistencia es emocional, presionarán con más fuerza. Si la resistencia consiste en límites y consecuencias calmadas, se retiran. Por eso el autodominio precede al dominio externo. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar lo que se les permite provocar en ti, en el momento. En que dejas de reaccionar, empiezas a observar, y la observación revela patrones que otros pasan por alto mientras están ocupados sintiendo. Empiezas a ver quién provoca cuando se siente inferior, quién adula cuando quiere algo, quién se retrae cuando pierde influencia. La distancia emocional convierte el comportamiento humano en datos en lugar de drama. La mayoría se ahoga en sentimientos y lo llama profundidad, mientras que la mente disciplinada usa los sentimientos como señales, no como órdenes. Ser más astuto que el 99% significa comprender que tu mejor arma no es el dominio, la agresión, ni las palabras ingeniosas, sino la capacidad de permanecer en calma, mientras otros pierden el control. En esa calma tú decides, y quien decide tiene el poder. La quinta y última lección concentra toda la oscuridad en una única e inquietante revelación. El mundo no se mueve por la verdad, el esfuerzo ni siquiera por la justicia, sino por la percepción, y quienes la controlan moldean la realidad. Silencio. Las personas no responden a quién eres, responden a quién creen que eres. Y la creencia es mucho más flexible que los hechos. Por eso, quienes más se esfuerzan suelen ser invisibles, mientras que quienes gestionan las impresiones ascienden sin esfuerzo. Parece injusto porque lo es, pero la justicia nunca ha sido una fuerza rectora de los sistemas humanos. El poder pertenece a quienes comprenden los símbolos, el ritmo y la narrativa. Puedes ser competente y aún así pasar desapercibido si no enmarcas tu presencia correctamente. La mayoría asume que los resultados hablarán por sí solos, pero los resultados necesitan una voz, un contexto y una historia. De lo contrario, son absorbidos por personalidades más ruidosas. La parte más oscura de esta lección es aceptar que la humildad, cuando se malinterpreta, se convierte en autodestrucción. Hay una diferencia entre ser humilde y pasar desapercibido. Quienes nunca reclaman espacio eventualmente recibirán un lugar, y rara vez es favorable. La autopresentación estratégica no es mentir, es negarse a que otros te definan incorrectamente. La historia recompensa a quienes cuidan su imagen con tanto cuidado como sus acciones. Un principio comprendido hace siglos por pensadores como Nicolás Maquiavelo, quien reconoció que parecer poderoso a menudo precede a ser poderoso en las personas. Confían más en la confianza que en la competencia, porque la confianza reduce su incertidumbre. Es por eso que la certeza, incluso cuando es imperfecta, atrae cegadores, mientras que la vacilación los repele. Ser más astuto que el 99% significa dominar el equilibrio entre la sustancia y la señal. No anuncias todo lo que haces, pero te aseguras de que lo importante sea visible. Eliges cuándo callar y cuándo ser visto. El tiempo lo es todo. Al hablar demasiado pronto te expone. Hablar demasiado tarde te borra. Otra verdad incómoda es que las personas se ven más influenciadas por la consistencia que por la corrección. Si te presentas de manera constante en un marco determinado, los demás adaptarán sus expectativas para coincidir con él. Romper ese marco emocional o conductualmente invita a la duda. La consistencia crea confianza, no porque demuestre la verdad, sino porque reduce el esfuerzo cognitivo de los demás. La mente prefiere la estabilidad incluso si es defectuosa. Es por eso que la competencia impredecible a menudo se valora menos
que la mediocridad predecible. La quinta lección te enseña a gestionar la energía, no solo las acciones. El lugar donde te presentas, cómo te presentas y lo que toleras envía señales. Cada interacción es un mensaje, lo quieras o no. Cuando aceptas la falta de respeto, transmites poco valor. Cuando explicas demasiado, transmites inseguridad. Cuando mantienes la calma, eres selectivo y tienes un propósito. Transmites autoridad sin palabra. La oscuridad reside en comprender que la mayoría de las personas no observan con la suficiente atención como para juzgar tus intenciones. Solo tu postura. Responden a señales, no a la conciencia. Esto no es una invitación a ser engañoso, sino a ser deliberado. Tú decides la narrativa en lugar de reaccionar a la que te imponen. La conclusión, y quizás la más aleccionadora, es que ser más astuto que los demás no se trata de dominarlos, sino de dominarte a ti mismo tan completamente que el caos externo no pueda dictar tus movimientos. Cuando entiendes la percepción, la emoción, los límites, el silencio y la fuerza como fuerzas interconectadas, dejas de perseguir el control y comienzas a encarnarlo. El 99% vive dentro de reacciones, explicaciones e ilusiones de justicia. Te alejas al aceptar la realidad tal como es, no como debería ser, y actuar en consecuencia con precisión y moderación. Esa es la verdadera oscuridad y también la verdadera libertad, porque una vez que ves el juego con claridad, ya no estás obligado a jugar a ciegas.